Muy buenas tardes, estimados y estimadas compañeras, estimada profesora. Un gusto compartir el día de hoy mi tema de exposición. En mi caso, Cristian Orlando Celedón Argüello, estaré desarrollando lo que son los cuasicontratos. Posteriormente, mi compañera Vanessa Pérez Gaitán estará abordando la temática de los cuasidelitos. Antes de adentrarnos o profundizar en lo que son los cuasicontratos, me voy a permitir leer textualmente una cita publicada en el 2018 en el portal de conceptos jurídicos español. La misma indica lo siguiente. Los cuasicontratos son una fuente de obligaciones que consiste en la aceptación de un acto voluntario de la persona que se obliga, lícito y de carácter no convencional, que hacen hacer obligaciones. Asimismo, puede darse el caso de que estemos en presencia de un cuasicontrato sin que exista obligación, como ocurre con los actos voluntarios de manera deliberada o realizados sin causa. Así las cosas, cuando nos referimos a los cuasicontratos en la antigua Roma, pues tenemos que verlos, o más bien deberían de ser considerados como una fuente de obligaciones. Lo dije anteriormente, los cuasicontratos se remontan al derecho romano, por lo tanto, pues resulta necesario hacer una breve referencia histórica para dar o conocer el fundamento de cómo se han desarrollado los cuasicontratos y los cuasidelitos a lo largo del tiempo. En primera instancia, pues debo señalar que en las instituciones de Gallo, o como se le llamaba en aquellos entonces, Cayo, era considerado uno de los principales juristas enigmáticos de la antigua Roma y pues en aquel entonces únicamente eran mencionados como tal los contratos y los delitos como única fuente de obligaciones. Es decir, el concepto o la terminología de quasi aún no era visualizado. La noción de los cuasicontratos se encuentra posteriormente en ciertos fragmentos, no recuerdo ahorita, no preciso el nombre de los documentos y las páginas como tal, pero Cayo realizó muchas obras de interés en la antigua Roma y pues por supuesto los cuasicontratos se ofrecían de manera definitiva como una fuente de obligaciones. En las instituciones justinianas bajo el título de Obligationibus quasi ex contracta. Las disculpas por el latinazo, pero lo que daba a entender era que eran obligaciones cuasi contractuales, por lo tanto aquí vemos la génesis de ellas. En el derecho romano propuesto en aquel entonces, pues establecía una serie de situaciones calificadas como cuasi contratos. Entre ellas podemos definir la aceptación de una herencia, donde yo podía crear deberes sobre el heredero a favor de ciertos legatarios. Otro tipo, otro ejemplo es la aceptación de un legado, que podía crear deberes del, ¿cómo se llama?, del legatario a favor de un fideicomisario. La copropiedad, nacida de circunstancias ajenas a un acuerdo de voluntades de los copropietarios como legado, herencia o donación. La aceptación de la tutela, que creaba deberes a cargo, por supuesto, del tutor y a favor del incapaz, donde lógicamente faltaba el consentimiento de esta última figura. Eh, Habían en realidad otra serie de considerados situaciones, al revés, situaciones consideradas como cuasi contratos, más sin embargo son las que considero más pertinentes. Cuando me refiero o nos referimos a los tipos de los cuasicontratos en la antigua Roma, pues es importante hacer mención a cuatro cuasicontratos o cuatro tipos básicos y esenciales. El primero, pues, es la gestión de los negocios ajenos, donde en aquel entonces eran vistos como que una persona se encargaba de los negocios de otra sin que existiera un contrato o éste estuviera obligado a ello. Es decir, que Joaquín tuviera un negocio y que por alguna situación simplemente delegara esa responsabilidad en mi persona y pues yo iba a asumir todo tipo de relación administrativa. Eh, Puede o podría decirse que ese tipo de negocios eran completamente lícitos, de cualquier tipo de naturaleza podían darse, y pues pueden ser de un negocio aislado o perfectamente o de un conjunto de ellos. Es decir, Joaquín podía delegar en mí las responsabilidades de dirigir un negocio o bien varios negocios, pero siempre con la certeza y la premisa de que yo no iba a adquirir ningún tipo de responsabilidad. Otro tipo de cuasicontratos es el cobro de lo indebido.
se establecía, o más bien en el Código Civil se incluye el cobro de lo indebido como un cuasicontrato. Sin embargo, la doctrina y las legislaciones más actuales lo consideran pues una modalidad de enriquecimiento sin causa. Por tanto, si bien es cierto, existe, no es muy bien considerado desde la parte legal. El enriquecimiento sin causa es otro de los grandes tipos de cuasicontratos. Podríamos decir que en esta situación se produce cuando una persona obtiene o se lucra con una ventaja patrimonial a costa de otra, sin que haya causa para ese desplazamiento meramente patrimonial. Para que estas situaciones de enriquecimiento se den, pues es importante que se puedan establecer una conexión indispensable entre la disminución del patrimonio del demandante y básicamente el aumento del patrimonio de la persona demandada. Por último, tenemos lo que son los actos ilícitos. Esos son vistos como más bien todo tipo de delitos y cuasi delitos. Pues estos primeros podemos decir que son actos y omisiones contempladas y penadas por las leyes penales en Costa Rica y cualquier parte del mundo. Los segundos, los cuasi delitos como tal, son actos que también son contrarios a las leyes penales, que causan normalmente algún tipo de daño a una persona, pero que se realizan sin intención de ofenderla. La ley por su parte establece que quien causa el daño pues debe repararlo. Esos son los grandes principios que establece la jurisprudencia, específicamente en aquel entonces de la antigua Roma y que inclusive ha sido heredada como parte de la costumbre, lo que hoy llamamos o podríamos llamar una norma. En términos de cuasicontratos en la actualidad, podríamos indicar que la figura de ellos pues, ha sido discutida desde comienzos del derecho romano en el sentido de si se constituye o no una fuente de obligación. Eso es importante. Varios autores a lo largo del tiempo y de diferentes países, podríamos decir, han discutido su naturaleza y su aplicación como término, como tal, lo que ha creado una fuerte polémica al respecto. Por el momento nos limitaremos, o más bien me voy a limitar a definir lo que se conoce y ha sido aceptado mayoritariamente por cuasicontratos como fuentes específicas de obligaciones. Al respecto, es importante un dato muy importante en nuestro Código Civil, específicamente contiene dos artículos importantísimos que tratan o abordan lo que es la figura del cuasicontrato. Pero específicamente me voy a enfocar en uno que es el artículo, si no me equivoco, el 1043, que dice textualmente que los hechos lícitos y voluntarios producen también, sin necesidad de convención, derechos y obligaciones civiles, en cuanto aprovechan o más bien perjudican a terceras personas. Como pudimos escuchar en el caso de que están reproduciendo ustedes el vídeo, pues nuestro Código Civil establece claramente lo que se ha entendido tradicionalmente como un cuasicontrato, ya que encierra elementos fundamentales de esta figura, pues que podríamos definirlos o describirlos como un acto lícito, que es un acto voluntario, que requiere o más bien la no existencia de convención expresa, que aprovechan o perjudican a terceros y como consecuencia, pues importante que produzcan ciertas obligaciones. Por tanto, y como último punto, de esta manera, pues notamos un aspecto que diferencia y particulariza al cuasicontrato como una fuente de obligaciones contrapuestos con otras figuras productoras de obligaciones. Y este pues es el hecho que no exista una convención expresa entre las partes. Básicamente esta es mi exposición. Seguidamente mi compañera Vanessa pues estará desarrollando, como dije anteriormente, el temita de los cuasi delitos. Muy buenas noches, que esté muy bien. Saludos.